Bienvenidos al tema Instrumentos auxiliares de la descripción. En el nivel 1 de este curso vimos el tema de la descripción archivística. Vamos a recordar la definición del término. La descripción es la acción mediante la cual se pone al alcance de los usuarios y de la sociedad el contenido de los archivos. Así también posibilita la utilidad de la información de una manera sistemática. También recordemos que la descripción es una tarea archivística que está normalizada, es decir, que internacionalmente hay principios que se han enunciado para realizar esta actividad y es muy aconsejable ceñirse a estos principios. La normalización de la descripción busca que la información proporcionada de los documentos y archivos sea lógica, exacta y clara. Además, permite un acceso sólido a la información. Esto favorece una comprensión plena del contenido y su contexto. La normalización de la descripción permite el intercambio de información entre los archivos, siempre y cuando estos hayan realizado la descripción respetando las normas internacionales. Posibilita la integración de los archivos en un único sistema, como es el caso de los sistemas nacionales de archivos. Mejora el acceso del usuario a los recursos archivísticos. Permite la realización de prácticas archivísticas adecuadas y homogéneas, y favorece el control y la mejor definición de series documentales que puedan estar repartidas entre numerosas instituciones. La normalización también permite la mejor identificación de fondos cuando se encuentran repartidos en distintos archivos. Permite la obtención de descripciones uniformes para agrupaciones documentales similares en archivos diferentes y facilita el intercambio y comunicación de datos entre sistemas. La norma de descripción archivística principal es la ISAT-G, que vimos con mayor detalle en el nivel 1 de este curso. Sin embargo, sabemos que hay otras normas para aspectos específicos de los archivos. En esta lámina podemos ver las normas más empleadas en los archivos. La ISAR-CPF, que se ocupa de la información sobre el creador del documento. La ISDF, que se ocupa de la información sobre la función que genera el documento. La ISAT-G, que ya conocemos, que se ocupa de la información sobre el documento, y la ISDIA-H, que se ocupa de la información sobre el acceso al documento. No está de más recordar que la descripción es una tarea archivística que se realiza una vez que el archivo está clasificado, ordenado e instalado, es decir, una vez que los documentos de nuestro archivo ya están organizados. Sabemos ya que la descripción tiene niveles que corresponden con las agrupaciones documentales. La guía corresponde a la descripción de fondos. Al inventario le corresponde la descripción de series documentales. Al catálogo le corresponde la descripción de unidades documentales, que pueden ser expedientes o documentos. Además de los instrumentos de descripción propiamente dichos, guías, inventarios y catálogos, el archivista puede completar su tarea con instrumentos auxiliares. Son auxiliares porque cumplen la función de control del archivista y apoyo a la consulta, sin ceñirse estrictamente a las normas internacionales de descripción. Siempre deben referirse al instrumento de descripción archivística existente, y es del todo un error comenzar a elaborar algún instrumento auxiliar sin antes haber implementado los procesos archivísticos y el instrumento de descripción archivística. El riesgo que corremos si iniciamos con estos instrumentos auxiliares es que podríamos proporcionar información inconsistente, sesgada y sobre todo descontextualizada. Los instrumentos auxiliares facilitan la utilización de los instrumentos de descripción. Los instrumentos auxiliares pueden ser índices o bases de datos, aunque también pueden ser otras formas como registros o listados de documentos. Es importante tener en claro que no son instrumentos de descripción propiamente dichos,
Son muy útiles y serán muy eficaces siempre que se relacionen con los instrumentos de descripción. Los índices sirven para recuperar la información con puntos de acceso determinados, ya sea por temas, nombres, lugares o el que el archivista determine, según su conocimiento de los documentos y la información recuperada sistemáticamente en los instrumentos de descripción. Su finalidad es la eficacia en la búsqueda de información. Por lo tanto, para el diseño de un eficiente sistema de indización necesitamos los siguientes elementos: familiarización con el documento y sus agrupaciones, análisis de los documentos y selección de los términos más representativos. Otros aspectos importantes para el proceso de la elaboración de índices son los descriptores. Estos son sustantivos o expresiones de atributos que acompañan a los términos para imprimirles cierta carga informativa. Hay que tener cuidado de eliminar elementos léxicos que no agreguen valor esencial a los términos. En esto se incluye eliminar en la medida de lo posible artículos, preposiciones, conjunciones, siempre que no sean estrictamente necesarios. Veamos el siguiente ejemplo. La oración natural sería registro de bautismos de indios, pero la oración para un índice debería de ser bautismos, indios. Por último, mencionaremos la gran utilidad de echar mano de las tecnologías de la información al momento de pensar en un proceso de índices, ya que ofrece recursos automáticos que redundará en búsquedas más precisas en el menor tiempo posible. La implementación de estas herramientas tecnológicas tendrá que realizarse con el auxilio de especialistas en tecnología. Sin embargo, es tarea ineludible del archivista diseñar la información que quiere compartir, así como la elección de los términos y los conceptos, ya que es su responsabilidad la administración de la información contenida en los documentos. Para eso, es muy útil pensar como el investigador, tratar de determinar cómo buscará la información para identificar los términos de entradas más eficientes. Bases de datos. Dentro de la descripción archivística, entendemos la creación de bases de datos como una herramienta para disponer la información obtenida en el proceso descriptivo. Las bases de datos se componen de una colección de datos estructurados. Las bases de datos son una serie de datos organizados y relacionados entre sí y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar esos datos. Las bases de datos se pueden usar en todos los niveles de archivos. Los datos en general, estructurados en sistemas y dispuestos para su fácil recuperación, nos permiten tomar decisiones, realizar mejor las funciones y operaciones de la institución y gestionar y difundir el patrimonio histórico. En su forma más simple, una base de datos será un conjunto de tablas formadas por filas y columnas que contienen datos que provienen de instrumentos de descripción archivística, que pueden relacionarse con otras tablas o listas con las que comparten una característica en común. No es necesario que el archivista conozca todos los aspectos técnicos de la administración de sus bases de datos. Para eso contratará a un especialista, pero sí le corresponde definir las necesidades de información y diseñar las entradas. Para la toma de decisiones en el diseño de la base de datos, es útil pensar en las siguientes variantes. ¿Qué información quiero gestionar? Determinar el volumen de la información. El nivel de difusión que quiero dar al sistema. Si va a ser solamente un instrumento interno, si va a servir para las consultas diarias en el archivo, si voy a compartir mi base de datos en Internet. Según estas variantes, los recursos tecnológicos deberán de ser diferentes. ¿Qué tareas del usuario va a poder realizar? También hay que pensar en definir un esquema de seguridad de la base de datos. ¿Cómo van a ser los ingresos? Si se van a permitir copias de la información y qué tanto
va a poder ser modificada y por quiénes. Hay que describir las tareas de mantenimiento necesarias y la periodicidad de ellas. También es bueno prever los recursos humanos y materiales para la obtención de los datos específicos. Por ejemplo, si pensamos hacerlo un recurso digital o solo un recurso que se pueda consultar en las instalaciones del archivo. También tenemos que considerar el equipo que se necesita para implementar el sistema, así como los requerimientos técnicos, los software, las licencias, el almacenamiento y el mantenimiento que va a requerir nuestra base de datos. Todo esto nos va a redundar en un presupuesto que hay que prever. Como conclusión, podemos decir que las bases de datos son de gran utilidad en el contexto archivístico, sobre todo cuando parten de una descripción archivística normalizada, ya que permiten compartir información relacionada con los documentos en sus diferentes niveles, así como con otros fondos de la misma clase o naturaleza. Esto da pie al aumento de conocimiento. Un principio claro que debemos de asimilar es que no podemos elaborar bases de datos para archivos si primero no está nuestro archivo organizado, clasificado, ordenado y descrito, al menos en sus niveles básicos.